Voy a transmitirle lo que Dios puso en mi corazón en este día. Isaías 61, del 1 en adelante. Dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Esto es algo que se escribió 700 años de Cristo, pero estaba hablando de lo que nosotros íbamos a estar viviendo en este tiempo. Amén. Y acá quiero que preste atención a este versículo. Es el versículo 4, dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Léalo completo después. Está muy tremendo este pasaje de Isaías. Pero vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y tu presencia en este lugar. Ayúdame, Señor, a compartir lo que has puesto en mi corazón en este día, en esta mañana. Te ruego, Dios, que tu presencia y tu palabra, Señor, sea esa semilla sembrada que produzca el fruto para el cual la envías en esta noche. Te bendecimos, Señor, y nos conectamos, Señor, de todo corazón y con nuestro espíritu, Señor, al tuyo, para poder recibir tu palabra, la cual está bendita. Amén y amén. El título del mensaje es: de las ruinas a la gloria. Diga conmigo: de las ruinas a la gloria. Necesitamos entender que hay cosas que se van rompiendo en nuestras vidas, producto de faltantes, de traiciones, producto de dolores que vivimos, y lo que hoy somos tiene que ver con un conjunto gigante de situaciones que vivimos y procesos que hemos atravesado. Fue formando nuestra personalidad y nuestro carácter, y así llegamos a Dios de pronto, y en Dios tenemos que aprender o reaprender a vivir. Amén. Porque este es un reino, es el reino del revés. Y llegas acá al reino de Dios y te enseñan que a tu enemigo no solo que lo tenés que saludar, sino que lo tenés que amar. Por ejemplo, que para tener más tenés que sembrar más, y antes, todo lo que aprendiste antes, como que hoy lo tenés que volver a aprender o reaprender. Y hay un objetivo que tiene Dios con nosotros, y es construir el carácter de Cristo, su Hijo, en cada uno de nosotros, y darnos y proveernos una vida abundante. Y también tenemos un enemigo en común que quiere vernos destruidos y arruinados. Y muchas veces llegamos a ese lugar, o terminamos en ese lugar, o atravesamos los lugares de ruinas. Y yo quiero hablar sobre eso, sobre cuando hay cosas que están rotas o arruinadas, o en cenizas, o hechas escombros, o en polvo. Dice el libro de Isaías: reedificarán las ruinas antiguas. Hay cosas que se rompieron hace mucho tiempo y que necesitamos restaurarlas. ¿Cuántos pueden entender de lo que estoy hablando? Que hay cosas que se rompieron. Y no todo tiene que ver con lo material, cosas que perdiste en lo material, sino a veces tiene que ver con cuestiones del corazón que se rompieron. Entonces hoy estás con una coraza que te impide avanzar o intentarlo de nuevo, porque algo se rompió,
algo está en ruinas. Y vos decís, no lo voy a volver a intentar porque está roto y ya no quiero volver a fracasar ni pasar por ese lugar. Pero hoy Jesucristo, te vengo a decir, está en este lugar para reedificar tus ruinas. Y lo que estaba roto, Dios hacerlo nuevo. Restaurar lo que se había roto, levantar lo que está caído y ponerte de pie de nuevo. No sé qué cosas están rotas en tu vida, si es tu salud, tu matrimonio, la relación con tus hijos, un llamamiento que Dios te hizo, un ministerio, pero el Cristo de poder está en este lugar para levantarte, para ponerte de pie, para restaurarte, para reedificarte y para darte una oportunidad de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Y viendo algunas personas dentro de la Biblia que perdieron mucho, encuentro el caso de Job. Job, un hombre que de pronto un día común y cualquiera, un hombre que dice que la misma palabra de Dios dice que era temeroso de Dios y un hombre justo. De pronto, de un momento para otro, viene alguien corriendo y le dice: Job, acaban de robarte los bueyes y los asnos. Job capítulo 1 y 2. Dice que viene alguien corriendo y le dice: Job, te robaron los bueyes y los asnos, y las personas, los de la ciudad de Sabá, y las personas que lo estaban cuidando los mataron a todos. Y dice que no terminó de hablar esta persona, no estaba terminando de hablar cuando viene otro criado de Job corriendo y le dice: Job, no vas a creer lo que pasó, cayó un rayo y te mató todas las ovejas. Y a los que cuidaban las ovejas solo yo quedé para venir a contarte. Y no estaba este hombre terminando de hablar cuando viene otro y le dice: Job, no sabes lo que pasó, una tragedia. Vinieron los caldeos y te robaron todos los camellos. Y a los que cuidaban los camellos los mataron y quedé yo solo para venir a contarte. Y de pronto la peor noticia que puede recibir Job, viene alguien corriendo cuando este no terminó de hablar y le dice: Job, estaba yo con tus hijos. Y yo me imagino que allí Job se desplomó, le corrió un frío por su espalda y dijo: ¿qué pasó? Vino un viento fuerte y tiró las 4 paredes de la casa y murieron todos tus hijos. Y allí no terminó, porque después a él le vino una enfermedad desde la cabeza hasta los pies. Sus amigos, que no sé cuál era la función, porque muy amigos no eran, lo cuestionaron de todo lo que había sucedido a él, todo lo que le pasaba. Sin embargo, y la mujer que le dijo: ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Miren la hermana, qué linda hermana que tenía de mujer. Un amor era la mujer. Pero Job, en un momento, en el capítulo 1, versículo 20 de Job, dice algo poderoso. Dice algo realmente impresionante. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Ponelo en Nueva Versión Internacional, a ver. A pesar de todo lo que le sucedió, al llegar a este punto, Job se levantó. Al llegar al punto de recibir todas esas malas noticias, su vida estaba en ruinas, su economía estaba en ruinas, su futuro estaba en ruinas. Él quedó realmente en medio de los escombros. Y de en medio de los escombros, cuando llega a ese punto, dice: Job se levantó, se rasgó sus vestiduras, se rasuró su cabeza y luego se dejó caer al suelo en una actitud de adoración. Yo no sé cuál es tu situación, no sé qué áreas en tu vida están en escombros, no sé qué cosas se rompieron en tu vida, pero yo te invito a que te pongas como Job en una actitud de adoración, porque Dios te levanta desde allí abajo. Dios te va a volver a poner de pie. Aquellos que se animan a adorar en medio de las tormentas, aquellos que se animan a levantar sus brazos y decir, como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive y en Él voy a esperar mi salvación. Esos son los que Dios va a levantar con poder. ¿Cuántos dicen amén? Mira, una clave para levantarte de las ruinas en el área que tengas ruinas. Puede ser un matrimonio en ruinas.
puede ser una economía en ruinas, tu salud puede estar en ruinas. Porque de pronto te apareció una enfermedad y el diagnóstico es de muerte. Pero si te podés levantar o postrarte en una actitud de adoración y no buscar culpables, porque lo que quiere Satanás es eso, que cuestiones a Dios. Y Dios, ¿por qué Dios me permite que pase por esto? Si yo le sirvo, si yo le honro, si yo soy fiel en su reino, ¿por qué me sucede esto? Y eso es lo que Satanás quiere, que cuestionemos que si Dios está o no está con nosotros. O si Dios es tu Dios, ¿por qué te sucedió eso? Mira, hay cosas que yo no te puedo responder y que no las puedo responder ni siquiera para mi vida. Pero sí sé que yo nunca le voy a cuestionar a Dios su señorío, su autoridad, su soberanía en mi vida. Y si hay cosas que me están sucediendo, Él sabrá por qué. Pero sí te puedo invitar a que te puedas levantar en una actitud de adoración, y yo te puedo asegurar que tu vida no va a ser la misma. Yo te puedo asegurar que vas a salir victorioso de ese lugar. Yo te puedo asegurar que vas a pasar de las ruinas a la gloria, pero tenés que mantener una actitud de adoración. Sé que no es fácil, sé que te va a costar, tu mente no lo va a entender, tu corazón no lo va a explicar, pero tu espíritu le va a decir al Espíritu de Dios: yo confío en ti, yo creo en tu palabra y yo creo en tus promesas. Yo me voy a postrar delante de ti, Señor, porque sé que lo mejor está por delante. ¿Cuántos se van a levantar con una actitud de adoración en medio de su ruina? ¿Cuántos en este lugar van a seguir creyendo aunque los resultados no te acompañen? ¿Cuántos dicen amén? ¿Es así o no, Pastor Jorge? Adorar en medio de los malos diagnósticos que aparecen de pronto, haciéndote un chequeo. Todos conocen la situación que ha pasado acá el pastor, pero yo recuerdo cómo se levantó, cómo vino en ese auto, adorando y diciendo: Señor, hay propósito en mi vida. Ahora, escuche bien, hay cosas que, como Job, que Dios las permitió, y Job era un hombre justo y era un hombre temeroso de Dios, y aún así, diga conmigo, y aún así terminó en ruinas. Porque a veces nos preguntamos ¿por qué? Y después tenés el caso de Jacob. Jacob, que ese sí se las buscó. Diga conmigo, ese se las buscó. Y también terminó en ruinas. Uno no se la buscó, el otro sí se la buscó. Estoy posando para la foto ahora. El otro sí se la buscó. ¿Por qué? Porque lo engañó al hermano, porque le robó la primogenitura, porque hizo todo mal y terminó en ruinas. Entonces de pronto vos decís: ¿por qué mi matrimonio está así si yo amo a Dios, si yo soy... ¿Por qué mi economía está... Ajá. ¿Cómo estás? ¿Sos fiel a Dios? ¿Sos fiel a tu esposa? ¿A tu esposo? No cuando te ven, sino cuando no te ven. Entonces, este Jacob sí se la buscó. Y en la peor noche de su vida, escuche, donde estaba siendo perseguido, donde tenía frío, donde seguramente tenía hambre, donde su hermano lo quería matar, donde tuvo que emigrar a un lugar porque ya no tenía cabida en la casa del padre, porque el hermano lo iba a matar, porque se había equivocado en grande. Aún así, Dios se le aparece. En la noche más oscura, en el momento más difícil, cuando él se había equivocado a lo grande, aún así la misericordia de Dios apareció sobre la vida de Jacob. Y vemos en Génesis capítulo 28, versículo 14, que pasa algo tremendo. Génesis 28, 14. Se le aparece Dios. Dice que previo a esto, dice que Jacob, escuche, en la crisis más grande de su vida, dice que Jacob se acuesta en el piso, diga conmigo, en el piso, y su almohada era una piedra. Y desde el piso dice que él tiene un sueño y ve que hay una escalera que se abre y por la escalera subían y bajaban ángeles que subían y bajaban. Él dice: wow, qué tremendo. Y escucha una voz del cielo. En medio de su ruina más grande, Dios le muestra una visión.
Porque a veces, déjame decirte algo de parte de Dios, a veces necesitamos estar en el desierto o estar en ruinas para ver lo que no veríamos en otros momentos de nuestras vidas. A veces las ruinas, o que se rompa algo en tu vida, o que te falte algo, es necesario para que puedas ver la vida de otro lugar, para que puedas valorar de pronto de lo que antes te quejabas. Y cuando Dios te quita cosas, es porque Él te quiere enseñar algo. Y no es fácil pasar por ese lugar, pero las ruinas son necesarias. Diga conmigo, las ruinas son necesarias. Porque necesitamos romper muchas veces para construir correctamente. No podemos sobre una casa vieja, ahí tenemos la arquitecta, no podemos construir 8 pisos si no tiramos abajo la casa vieja y hacemos zapatas, pilotines y hacemos un estudio del piso para poder levantar los 8 pisos. Hay cosas que se van a romper en tu vida, escúchame, que van a desaparecer y que Dios te las va a quitar porque Él está interesado en hacer algo más grande. Hay cosas que se van a romper en tu vida porque Él tiene cosas más gloriosas para entregarte. Hay cosas que te van a ser quitadas del lado tuyo porque Dios tiene un círculo y bendiciones más grandes para mostrarte. ¿Cuántos lo creen? Hay cosas que se van a romper y está bueno que se rompan. Y está bueno que te sean quitados porque era justamente eso lo que te estaba limitando para poder crecer, para poder avanzar. Y si no, pregúntate por qué. Muchas personas construyen y se caen, construyen y se caen, construyen y se caen. Levantan 5 ladrillos y los tiran abajo, levantan 10 ladrillos y se vienen abajo. Y permanentemente como en un círculo vicioso, no terminan de construir nada. Tengo una prédica que prediqué hace muchos años, los hermanos ni fu ni fa. Un día esto lo voy a traer. Están dentro de la iglesia, pero desconformes con un montón de cosas, con el pastor, con la pastora, con las decisiones, pero el mundo tampoco se quieren ir. Están mal acá adentro, pero también están mal en el mundo porque saben que no pueden estar en el mundo, porque si no se los come el Satanás. Entonces están acá adentro desconformes y no están afuera. Entonces están en un lugar que no pueden construir nada. Por eso no tienen un matrimonio bendecido, por eso su economía no crece, por eso las cosas no les salen, porque son los hermanos ni fu. ¿Conoces a esos hermanos? Preguntale que tenés al lado. ¿No serás vos uno de esos, no? Ni fu ni fa. Sí, voy a la iglesia, pero no me comprometo demasiado. Voy al culto, pero no voy a la célula. Está bueno, pero siempre tienen algo que cuestionar. Pero bueno, el punto es que esa gente nunca va a poder construir algo grande. Y va a necesitar que algo se rompa en su vida. Que algo se rompa dentro nuestro. Si el grano de trigo no cae en tierra ahí y muere, no puede dar frutos. Y nos cuesta entender esto. Nos cuesta aceptar esto y nos cuesta practicar esto, porque desde las ruinas es de donde Dios quiere trabajar. ¿Sabe cuánto nos cuesta rendir cuentas, por ejemplo, a muchos? Rendir cuentas. Tener que presentar y decir, ayúdame. Porque Jacob era un hombre así. Jacob era un hombre que entendía que la bendición la iba a conseguir él a su manera. No necesitaba un pastor, un líder, no necesitaba él. Él se pastoreaba solo, él y Dios. Entonces él quiso conseguir la bendición robándola. Él la quiso conseguir en sus fuerzas. Pero a pesar de él, Dios le sale al encuentro. Dios, en una noche fría, quizás en la peor noche de su vida, le aparece, le abre el cielo y en medio de su crisis más grande puede ver lo que nunca vio. Así que no estés mal si de pronto hoy estás pasando una crisis. Agudizá tus oídos espirituales, abrí tus ojos espirituales a ver en medio de esta crisis qué podés escuchar de parte de Dios, qué podés vivir de parte de Dios. Y no solo que Dios le abre los cielos y le muestra algo que nunca había visto Jacob, sino que le habla directamente
Y no solo que Jacob escucha algo que nunca había escuchado, sino que le da una promesa que nunca le había dado. Y le dice, te bendeciré, te cuidaré en todos tus caminos, en la peor noche de su vida. Así que no es malo, escúcheme, no es malo, no son malas las crisis. Las crisis son oportunidades para poder escuchar la voz de Dios, para poder madurar, para poder forjar el carácter de Cristo en tu vida y para levantarte con mayor unción y mayor poder para conquistar lo que Dios te prometió. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Pero allí en Génesis dice, volví a poner Génesis 28, 14. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo, miren, como el polvo, desde el polvo. Este es un detalle porque ese pasaje lo vemos la escalera, vemos los ángeles, escuchamos la voz de Dios, vemos la promesa del Padre, pero ahí hay un detalle tan grande que es como el polvo de la tierra. Todos miramos lo de arriba, lo grandioso, y Dios dice como el polvo de la tierra. Mira, desde ahí abajo, porque la materia preferida de Dios para trabajar es el polvo. Del polvo Él creó al ser humano, al hombre. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la materia preferida de Dios. Cuando estás en ruinas, cuando estás en crisis, cuando estás roto, cuando te rendís, porque de eso se trata, de rendición. Ahora la pregunta es, ¿dónde corres en tus momentos de crisis? ¿Dónde corres en tus momentos? ¿Dónde te refugias en tus momentos que estás todo roto? Porque depende de tu lugar de refugio, será tu nivel de bendición. Te lo vuelvo a repetir. Tu lugar de refugio determina tu nivel de bendición. ¿A dónde corres cuando estás en crisis? Cuando no tenés un centavo, vas corriendo al banco. Cuando no sabes qué hacer, le preguntás al vecino, o realmente buscas al Padre, buscas ayuda en los pastores, en los líderes. Necesitamos aprender a depender de Dios y dejar de proyectar las culpas en los demás. La gente que no va a salir nunca de las ruinas son aquellas que viven responsabilizando a los que le rodean de vivir así. Yo podría servir mejor a Dios si mi marido me acompañaría. Yo podría ser un líder más ungido si mi esposa fuese diferente. Yo pudiese tener, y vivimos echando, soy así porque me criaron así. Ya deja de echarle la culpa a los demás. ¿Cuántos son nuevas creación de Dios acá, nuevas criaturas? Entonces ya no le eché la culpa a nadie, hacete cargo. Hacete cargo, vos sos así porque te gusta ser así. No es que pastor me saca. Usted no conoce a mi esposa, piqui. Sí, conozco del piqui. Ahora mi pregunta es, ¿qué es lo que Dios te prometió? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo en este tiempo? ¿Qué nos está pidiendo? Ya deja de proyectar en los demás tus fracasos. Tenés que hacerte cargo. Si a esta altura de tu vida estás con las manos vacías, estás con tu matrimonio roto, estás con tu economía quebrada, estás con un llamado estancado, tendrías que revisar por qué estás en ese lugar. Pero sí quiero decirte que hay un Dios de poder que te quiere sacar de ahí, que te quiere llevar a un nuevo nivel, que te quiere reposicionar, que te quiere restaurar. Eso sí lo sé. Ahora, ¿por qué caíste en ese lugar y por qué estás en ese lugar? No sé. Cada cual sabrá por qué no avanza. Pero yo creo que tenemos un Dios que está interesado en restaurar nuestras ruinas. ¿Cuántos saben eso? Así que quiero que podamos juntos identificar qué cosas nos mantienen allí, en el desierto, en las ruinas. De pronto te puede pasar como a Job, que sus amigos, en vez de ayudarlo, fueron a cuestionarlo por qué estaba en ese lugar.
Pero no importa lo que diga la gente, lo importante es lo que Dios dice de tu vida. Amén. Isaías 26, 19. Fíjate lo que dice, poneme, Rocco. Isaías 26, 19. Dice, pero tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida, despierten y griten de alegría, moradores del polvo. Despierten y griten de alegría, den gritos de júbilo. Y tus muertos vivirán. Yo no sé qué cosas estaban muertas en tu vida, pero empezá a celebrar las victorias de Cristo sobre aquellas áreas que estaban muertas, sobre lo que estaba caído, sobre lo que estaba roto. Y no des por terminado nada, porque donde termina todo para vos, empieza todo para Dios. Porque en el valle de los huesos secos, donde había un ejército de huesos, el Espíritu de Dios mandó al profeta y los puso de pie y los puso a caminar y les puso de su espíritu, y ese ejército vivió. Y yo creo que esta iglesia se levanta como un ejército que conquista, un ejército que va a buscar a las almas perdidas, un ejército que va a restaurar a las familias, un ejército que hace la voluntad del Padre. ¿Cuántos me van a acompañar? Amén. Así que necesitamos escuchar esa voz de Dios. Miren, a veces Romanos 4:19 está tremendo, porque dice que Abraham consideraba su cuerpo como muerto. Ya daba por terminado que había tener un hijo. Si no lo tuve a los 60, a los 70, a los 80. Y dice, él reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Ya tengo 100 años. Mi cuerpo no está preparado para tener un hijo. No le voy a hacer un dibujito, usted me entiende, ¿no? Entiende lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Quería, pero su cuerpo no podía. Pero su fe era más grande que las debilidades de su cuerpo. Dice, pues ya tenía 100 años y Sara, que estaba muerta, muerta, su matriz, el versículo que viene, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Poneme Reina Valera. Si yo no te pido otra versión, siempre poneme Reina Valera, por favor. Su cuerpo podía él considerarlo como muerto, pero su fe estaba más viva que nunca. Tus ojos naturales te pueden decir que no se puede. Podés sacar cuentas y las cuentas no te dan. Podés pensar que es algo imposible y que ya te pasó el tren. Pero si tu fe sigue intacta y tu fe y las promesas de Dios siguen vivas en tu corazón, yo te puedo asegurar que tus ojos van a ver la gloria de Dios y vas a pasar de las ruinas a la gloria. Y así como Dios le dio un hijo a Abraham a los 100 años y como una mujer estéril, vos vas a poder ver la gloria de Dios en tu vida, en tus hijos, en tu marido, en tu mujer, en tu economía, en tu salud. Yo creo en el poder de Dios que se mueve a favor de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Dice, no se debilitó su fe. Su cuerpo sí se debilitó, pero su fe estaba intacta. Amén. Y es eso lo que necesitamos para pasar de las ruinas a la gloria de Dios. Pero bueno, muchas veces nos cuesta entender esto y vemos las ruinas como el final de todo y vemos que se pone difícil y creemos que es el final, pero podemos ver un montón de situaciones en la palabra de Dios, como la vida de los amigos de Daniel, que parecía que todo era al final porque ellos no se postraron ante la estatua y bueno, y dijeron, métanlos al horno de fuego. Parecía que todo se había terminado. Mátenlos, métanlos ahí adentro y quémenlos. Y suban 7 veces más el horno para que se cocinen cuanto más rápido mejor. Estos hebreos que no se postran delante de la estatua del rey. Parecía que era el final, parecía que la ruina era lo que les esperaba. Pero lo que los que los rodeaban no sabían, y el rey no sabía, eran que ellos contaban con el favor de Dios.
contaba. Entonces lo tiraron al horno de fuego. Y cuando el rey fue a ver qué pasaba ahí, porque no escuchaba los gritos, ni sintió olor a quemado, ni olió nada extraño, y vio que estaban bailando, danzando adentro del horno, yo te puedo asegurar que aunque te metan en un horno de fuego, aunque estés pasando hoy adentro de un horno de fuego, quiero que sepas que no estás solo, que hay un ángel de Jehová está acampando a tu alrededor, que Él te está dando fuerza, que quizás no entiendas lo que te está pasando, pero Dios nunca te ha dejado, Dios nunca te ha desamparado. Su gracia y su favor te persiguen, su presencia está contigo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. ¿Cuántos temen a Dios en este lugar? ¿Cuántos dicen amén? Por último, para cerrar, yo te invito a que hagas una mirada introspectiva, ¿no? Hacia adentro de tu corazón y digas, ok, primero que identifiques si realmente hay algo que está en ruinas en tu vida. Porque a veces está en ruinas, pero somos unos artistas de la vida y no queremos reconocer de que algo está roto. Entonces sucede como sucedía en nuestro matrimonio, de pronto, muchos años, donde nuestra casa era una casa que entraba y salía gente permanentemente. Entraban, era como Roberto Carlos, tenía 1 millón de amigos. ¿Pero por qué era eso? Era intencional, eso no era casualidad, de que éramos muy carismáticos. Era porque al haber gente en casa nosotros no discutíamos, porque el matrimonio estaba roto. Y nadie se daba cuenta y nadie decía nada, ni tocábamos el tema, y vivíamos con gente, rodeados de gente, porque no queríamos enfrentar nuestros problemas. Estaba roto, pero no lo queríamos ver. Y a veces somos especialistas en ocultar lo que está roto. Pero yo te invito en esta noche a que vos lo pongas delante de Dios. Y que en esta semana hables con tu autoridad espiritual, tu líder, tu pastor, tus pastores, y le digas, pastor, líder, hay algo que está roto dentro de mí. A veces se rompe la confianza en un matrimonio y ya no le crees y no le vas a creer, y y algo que está roto. Y están juntos y te prometió el cambio, pero sigue roto y tenés que restaurar, porque así no se puede construir. Hay que arreglarlo. Hay que arreglar lo que está roto. Primero te invito a que identifiques si hay algo que está en ruinas en tu vida. Si tu economía está en ruinas, que identifiques. Porque que vivas de préstamo en préstamo y que vivas de endeudado toda tu vida para ir zafando no significa que no esté rota tu economía. De pronto tenés un llamado de parte de Dios y estás ahí estancado en el tiempo y bueno, y te armaste tu pequeño jardincito cuando Dios te mandó a conquistar la ciudad. Y estás ahí con lo poquito que haces y tapás algo que está roto, que es lo que Dios te mandó a hacer. Lo que Dios te mandó a hacer está roto. Tu propósito está roto. Tu destino está roto. El destino para el cual Dios te creó, lo estás perdiendo. Está ahí, pero no está. Se rompió tu llamado. Aunque el llamado siempre va a estar. Pero para vos no lo podés alcanzar, no lo podés vivir. Primero que identifiques si algo está roto en tu vida, pero lo segundo que quiero pedirte es que puedas ver a Dios, hablar con el Señor, postrarte delante de Él y anhelar salir de ese lugar. Anhelar salir, dejar las ruinas atrás y empezar a construir. Empezar a construir con materiales genuinos, verdaderos, espirituales. Porque se puede hacer de otra manera, como hizo Jacob toda la vida, que construyó desde la mentira, desde el engaño, desde la mediocridad. Yo te invito a que puedas empezar a construir con materiales diferentes, espirituales. Que puedas realmente decir, esto tiene un peso en mi vida. Esto es de verdad. En un momento el pueblo de Dios le roban todos los escudos de oro del templo.
Escuche, le roban todos los escudos de oro y se fabricaron escudos de bronce que parecían que eran de oro de lejos, pero no era lo mismo. No tenía el mismo valor, no tenía la misma capacidad de resistencia. Era una falsa imitación de lo que debía ser. Hay familias de bronce, hay matrimonios de bronce, tan lejos del oro. Hay ministerios de bronce, parecen, hay ministros, hay líderes, no son. Entonces en esta noche vamos a ponernos delante de Dios. Te invito a que te pongas de pie.